Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la primera ayudantía de método numérico y programación. Voy a ser su ayudante durante todo el resto del semestre. Es solamente un ayudante el que vamos a tener este semestre. Así que prácticamente yo voy a estar encargado de todas las ayudantías, de todos los controles y además se va a hacer controles para que lo tengan presente. Se va a hacer controles por cada tópico nuevo que se vaya viendo. Eso se va a hacer a través de la aula virtual. El día miércoles a las 8, cuando tenemos la ayudantía, voy a explicar de mejor manera todo esto para que asistan, para que puedan ver ese tema. Y si es que hay alguien que tiene algún problema porque tenga un choque de horario, cosas así, para que podamos coordinarlo con el profesor a la brevedad. Es de suma importancia que hagan esos coeses, porque ahora va a valer cerca del 10% de la nota de final. La ayudantía ahora va a valer solamente un 15%. Me explico. Los controles de ayudantía van a valer 15%. Esos controles por tópicos, que es solamente de una pregunta, van a valer un 10%. Y las cátedras van a valer un total de 75%, así completando el 100%. Entonces, muy importante que asistan, que puedan hacer esos quizzes. No son muy largos, van a ser de 20 minutos a lo mucho. Va a ser seguramente un puro ejercicio. Y eso, más que nada. Bueno, para dar inicio a la ayudantía, tengo dos problemas de serie de Taylor que pueden resultar un poco ya más tediosos. No son como los del profe, que eso igual eran básicos. Acá tengo ya problemas que son un poco más en donde tenemos que ver cómo podemos atacar el problema. La primera función que nos dan, bueno, el primer problema consiste en resolver la siguiente serie de Taylor. Nos dan la función y nos dicen que va a ser x más 3 dividido en x más 5. Para hacer la solución, lo primero que tenemos que hacer es identificar que esta es una función compuesta, es decir, una función que puede estar compuesta por g multiplicado por una función h. Tenemos la función g que va a ser x más 3 y esto va a estar multiplicado por 1 partido en x más 5. Este es un ámbito muy verídico de poder hacer la serie Taylor, ya que dividir esta función podría ser muy tedioso, ya que tenemos que seguir la regla de la multiplicación o la regla de división también, como quieren llamar. Y prácticamente puede ser que las derivadas que vayamos sacando van a ser cada vez más difíciles de ver. En ese caso, lo que podemos hacer es separarla y como arriba tenemos un polinomio, lo que fácilmente se puede hacer en estos casos es separar el polinomio y multiplicarlo al final. Algo que tienen que también saber es que un polinomio, digo, la serie de Taylor de un polinomio como el que se muestra acá es el mismo polinomio. No hay mayor alteración. Entonces, seguimos con los ejercicios. Tenemos que vamos a atacar solamente a la función h de x. Tenemos h de x que la vamos a evaluar como h de a. Sacamos la derivada de h de a y nos va a quedar menos 1 partido en a más 5 elevado al cuadrado. Esto se hace de la siguiente manera. A más 5 se toma como un cambio de variable y nosotros podemos decir que a más 5 es igual a una variable externa, sea u, sea v, sea w. Entonces después estaríamos a cada rato estaríamos, por así decirlo, sacando la derivada de 1 partido en u. Y 1 partido en u es menos u, digo, menos 1 partido en u al cuadrado. Entonces, la u habíamos dicho que era a más 5, entonces se queda como a más 5 al cuadrado. Y así sucesivamente, si se van fijando. Las derivadas son así, no tiene mucha ciencia, sé que ustedes saben derivar. Vamos sacando las derivadas en cada uno de los términos.
lo más importante que tienen que tener ojo acá es que no se hayan confundido con alguna derivada. Así nos va a ir quedando la primera derivada menos 1 partido nada más 5 al cuadrado. La segunda va a ser 2 partido nada más 5 al cubo. La tercera va a ser menos 2 por 3 dividido en a más 5 a la cuarta. Y la cuarta derivada va a ser 2 por 3 por 4 partido en a más 5 a la quinta. Si se fijan, ya tenemos un patrón. La parte de abajo de la fracción siempre se va a ir sumando una potencia por cada derivada que se va generando, empezando en 1. En cambio, la parte de arriba se va a ir generando... Esperen un poco, chicos. Ahí. En la parte de arriba se va a ir... ¿cómo se llama? Multiplicando de 1 hasta el número. Es decir, tenemos en la primera derivada tenemos por 1, la segunda derivada tenemos 1 por 2, en la tercera tenemos 1 por 2 por 3, en la cuarta tenemos 1 por 2 por 3 por 4. Aquí no le puse el 1 porque la multiplicación del 1 es simplemente 1. Digo, es simplemente el mismo número. Entonces, se nos genera este polinomio, el cual es el primer término que tenemos acá, más el segundo término, que es el de la primera derivada. A este término se le conoce como el término cero, ya que es prácticamente cuando la función está en su forma de función, no tiene ninguna derivada, por eso se le conoce como el término cero. Este vendría siendo el término 1, ya que es de la primera derivada. A este se le tiene que multiplicar el x menos a, como lo vieron con el profesor. Después se tiene que sumar la segunda derivada, que equivale al tercer término, que es el de acá. A este se le multiplica por x menos a elevado al cuadrado partido por 2 factorial. Y así sucesivamente hasta llegar, hasta pasar por el tercer término. Sí, por el tercer término, que sería la tercera derivada. Y a pasar ¿cómo se llama? Por el cuarto término, que vendría siendo la cuarta derivada. Recuerden que este es el término 0. Este es el término 0. Término 1. Término 2. Término 3. Término 4. Y a ese cada vez se le va multiplicando un x menos a elevado al cubo partido por el factorial que debería acompañar. Al primero se le divide por 1 factorial, al segundo por 2 factorial, al tercero por 3 factorial y al cuarto por 4 factorial. Si, no, si nos damos cuenta de este polinomio que se está generando a través de la función, lo que podemos inferir de primera manera es que la función h va a ser igual a la sumatoria de i igual 0 hasta n, en donde de primera al inicio voy a tener un 1, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4. Es decir, aquí se me genera un factorial. Acuérdense que los factoriales son esos. La multiplicación, por ejemplo, el factorial de 5 son todos los números multiplicados hasta el 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Suena súper obvio, pero también hay que recordarlo. Hay gente también que puede ser de que no lo esté viendo o que derechamente se le haya olvidado. Luego de esto, ustedes me preguntarán, pero se supone que este vendría siendo el término 0. ¿Qué pasa con el 0 factorial? Bueno, 0 factorial es 1. Si ustedes ponen en su calculadora si ustedes ponen 0 factorial, les va a dar 1. Entonces ese término también se cumple dentro de la... También se cumple dentro de la... de este campo. En ese caso, ya tenemos el primer término, la primera parte de la sumatoria que va a ser el i factorial. Ahora nos tenemos que dar cuenta de que prácticamente el signo se va a ir alternando. Tenemos más, menos, más, menos, más. Entonces, para realizar ese cambio alternado de signo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 y elevarlo a la i. ¿Por qué?
Menos 1 elevado al primer término de y, que es 0, nos va a dar menos 1 elevado a 0, que va a ser 1. Entonces va a ser positivo. En el segundo término es negativo, entonces menos 1 elevado a 1 nos va a dar menos 1. Y al multiplicar todo esto nos va a dar que este término va a ser negativo. Luego, en el segundo término va a ser menos 1 elevado a 2, lo cual nos va a dar positivo. Y así sucesivamente. Cuando llegue a 3 nos va a dar negativo, menos 1 elevado a 3 va a ser menos 1, y nos va a corroborar el signo, y cuando llegue a 4 va a ser menos 1 elevado a la cuarta, que va a ser positivo. Así se puede interpretar eso. Obviamente, en el caso, este va a ser menos 1 elevado ahí, en el caso de que la sumatoria empiece en 0. Por eso va a depender cada vez de cómo se esté manejando ¿cómo se llama? La función. Pasando por otro lado, al siguiente punto vendríamos diciendo de que tenemos que evaluar los x menos a. También, nuevamente, lo que se va a hacer es elevarlo a la y. ¿Qué pasa cuando un número, un término x, es elevado a 0, es un 1? Ese término pasa automáticamente a ser 1. Entonces se cumple de que si acá nosotros ponemos que x menos a elevado a la 0, va a tomarlo como el neutro multiplicativo para esta parte de la función, que va a ser 1, lo va a multiplicar por 1 nomás. En cambio, cuando y sea igual a 1, va a ser x menos a. Cuando y sea igual a 2, va a ser x menos a al cuadrado. Cuando sea 3, x menos a al cubo. Cuando sea 4, x menos a la cuarta. Y así sucesivamente. Pasamos a la parte de abajo de la fracción. Y en este caso lo que tenemos es que se va a generar el a más 5, pero el a más 5 ya empieza con un valor de 1 en el término 0. Y en el término 1 del polinomio ya tiene un valor de 2, y en el término 2 tiene un valor de 3, y así sucesivamente. Siempre va a tener un valor adicional para esta función. Entonces tenemos que darnos cuenta de que acá no podemos decir que a más 5 va a ser igual elevado a i. Tiene que ser i más 1. Entonces, cuando i sea 0, este término va a ser elevado a 1, que va a ser el de acá. Cuando i sea 1, va a ser elevado a 2. Cuando i sea 2, va a ser elevado a 3. Y así cumplimos con todos los términos hasta llegar al enésimo número. Siguiendo con esto. Cuando tengamos ¿cómo se llama? Ah, tenemos que ahora hacer lo mismo, pero para los factoriales. 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Acá asumimos que está multiplicado por 1, dividido por 1 factorial, y acá dividido por 0 factorial. Entonces, si se fijan, es lo mismo que pasó con este término, con el primero que vimos, solamente que ahora se repite acá. Pero nosotros decimos, si tengo un término arriba y abajo que se repiten en una multiplicación, puedo eliminarlo. Entonces la función me quedaría así, donde menos u nos va a quedar que h de x va a ser igual a la sumatoria desde igual 0 hasta n de menos 1 elevado a la i por x menos a elevado a la i partido en a más 5 elevado a la i más 1. Este vendría siendo el término para el h de x. Entonces, nosotros podríamos decir que f de x va a ser igual a todo esto. Ya que nosotros teníamos la función g, que va a ser x menos 3, y tenemos la función h, que es a la que se le aplicó la serie de Taylor. Entonces, la función en sí nos quedaría de esta manera. Aquí no borré los factoriales, pero bueno, eso lo hacen ustedes. Y nos dan un pequeño ejemplo de cómo podríamos resolver este tipo de problema, en donde dicen, cuando n sea 4, a sea 5 y x sea 7, nos piden calcular el f de x. Entonces, lo único que se tiene que hacer es reemplazar.
El X se reemplazan todas las... Digo, el 7 se reemplazan todas las X. El 5 se reemplazan todas las A. Y el 4 va a ser el número de términos que vamos a tener que tener. Recuerden que este es el término 0. Entonces, se empieza a contar desde el 0. Nos piden n igual 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, nosotros debimos haber llegado a la cuarta derivada. ¿Van a haber 5 términos? Sí, porque se tiene que contar el 0. Pero vamos a tener que llegar hasta la cuarta derivada. Eso es lo que nos quiere decir el n. Si nos hubieran dicho n igual 3, hubiéramos tenido que llegar a la tercera derivada nomás. Es decir, hubiéramos tenido que multiplicar esto por el término 0, el término 1, el término 2, perdón, me pasé, el término 0, el término 1, el término 2 y el término 3. Y hubiéramos llegado hasta acá. Esto hubiera sido la multiplicación que me hubieran pedido si n hubiera sido igual 3. Pero como nos están pidiendo que n igual 4, se le tiene que sumar la cuarta derivada. Se reemplaza todos los términos, todas las a, todas las x y se calcula. Y al final el resultado de la serie Taylor va a ser la siguiente. Bueno chicos, para que no a darle la lata con una ayudantía tan larga, voy a separar esta ayudantía en dos videos. Espero que hayan entendido cómo funcionan las mecánicas un poco ya más explícitas de la serie Taylor. Y nos vemos en un rato. Nos vemos.